Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Vamos a recibir, como les habíamos adelantado al comienzo de esta entrega, a la diputada del Partido Nacional, Elizabeth Arrieta. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros. Igualmente. Gracias. A propósito de lo que significa esta cuestión de la comisión investigadora que analiza el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos por parte de empresas privadas, un tema que ha estado en el tapete, que ha sido motivo de fuego cruzado entre gobierno y oposición y además retroactivo, es decir que se está yendo hacia atrás a ver qué pasó, quién pagó, de dónde se sacó la plata, por una serie de cuestiones propias de esta comisión investigadora, pero ahora el Partido Nacional plantea que dentro de esa comisión investigadora uno de los integrantes es el hoy diputado Óscar de los Santos, ex intendente de Maldonado durante 10 años. Y justamente una de las investigaciones apunta al financiamiento de las campañas electorales del Frente Amplio en Maldonado. El Partido Nacional entiende de que en este caso el diputado de los Santos sería juez y parte y por eso han pedido la remoción de los Santos de la comisión, Elizabeth. Sí, es importante precisar cómo surge esta comisión investigadora. Esta comisión investigadora surge en el Parlamento a raíz de los sonados casos que se dieron, incidentes que surgen a partir de Cambio Nelson, de cuando hace un año exactamente, revienta, por decirlo en la forma sencilla y popular, toda la situación que se venía como una bomba de tiempo aguantando en lo que era Cambio Nelson. A partir de ahí, en primer lugar, el Frente Amplio mismo propone la constitución de una comisión investigadora y posteriormente el Partido Colorado plantea que sí, y hacer la investigación sobre Cambio Nelson, pero agregar otras empresas, que es importante que esta comisión investigadora tiene además a Fripur, a Aire Fresco, a la empresa de la 10, por el tema de las comunicaciones del vínculo con ANCAP, con ANCAP. Aire Fresco, los negocios con Venezuela. Los negocios con Venezuela, CUTSA también, por posible financiamiento de campañas electorales. Y bueno, y a partir de ahí comienza el trabajo de esa comisión investigadora. Hay una cosa que es importante detallar también, es por qué se logra constituir esta comisión investigadora. Y eso ocurre porque en ese momento estaba en el Parlamento el exdiputado Gonzalo Mujica, que desbalanceaba las mayorías absolutas del Frente Amplio, ya que se había apartado del Frente Amplio, se había declarado independiente, ¿verdad? Bueno, se constituye esa comisión investigadora y cada partido propone sus nombres. Y desde el primer momento el Partido Nacional, al enterarse que se proponía la integración por parte de Óscar de los Santos, entendimos que no era conveniente su participación porque se podía transformar en algo que está reñido con cualquier sistema jurídico, con cualquier investigación en cualquier parte del mundo que alguien pueda ser juez y parte. ¿Y por qué digo juez y parte? Porque desde el primer momento, cuando surge todo este tema de Cambio Nelson y el protagonismo de Wilson Sanabria, del ex senador del Partido Colorado, Wilson Sanabria, hoy fallecido, y de su hijo, exdiputado del Partido Colorado, aparecen determinadas denuncias que vinculan con el gobierno de Óscar de los Santos. La más notoria y que más sorprendió fueron las declaraciones del testigo protegido Leonardo Fariña, el valijero de la ruta del dinero K. Del dinero K y de las inversiones de Lázaro Báez en Uruguay y en particular en Maldonado, donde dice claramente a Radio Carve, en una nota, muy detalladamente, que Wilson Sanabria seguiría, según él denuncia, el vínculo político entre los negocios de la ruta del dinero K de Lázaro Báez y el gobierno departamental de Óscar de los Santos para supuestamente conseguir determinados beneficios o determinados privilegios, digamos, ¿no? Y por otro lado aparecen las declaraciones del edil Andrés de León en la prensa. De Darío Pérez. De Darío Pérez, del Frente Amplio, del sector de Cabildo, como usted bien dice, y en la prensa y en la propia Junta Departamental, y a continuación el diputado Darío Pérez respaldando absolutamente las manifestaciones de su edil y secretario, como él bien dice, marcando el vínculo de confianza política que tiene con el edil de León, donde también se acusa de supuestos apoyos económicos y políticos de Sanabria y su grupo económico. Y no nos olvidemos que Cambio Nelson, ¿por qué es tan importante Cambio Nelson y Wilson Sanabria? Además de ser en su momento su titular,
era el instrumento financiero para mover el dinero justamente. Y eso lo dice hasta las propias investigaciones judiciales que se llevaron adelante posteriormente. El grupo económico que tenía una serie de empresas movía el dinero a través de Cambio Nelson. A eso se suma todavía el elemento que la exintendenta y presidenta del Frente Amplio, Susana Hernández, manifiesta públicamente que sí operaba con Cambio Nelson, que depositaba dineros de sus clientes, sabiendo, como debía saber ella como escribana, y con el apego a la ley que debía tener, que eso era ilegal, porque un cambio no puede recibir depósitos, de ninguna manera y por ninguna razón, ni porque, como explicó ella en la comisión investigadora cuando se le preguntó por qué lo hacía, la única excusa que supo dar fue que el Banco República tenía largas colas en San Carlos y que eso le dificultaba, cosa que no es, por supuesto, ninguna excusa posible para violar la ley y menos algo tan ridículo, ¿verdad? Siendo que además el departamento de Maldonado tiene una amplísima plaza financiera, como sabemos, que puede operar con muchos bancos, hay buzoneras, hay otras maneras que permiten realizar. Bueno, entonces en definitiva, todo eso de entrada nomás, del primer día, a nosotros desde el Partido Nacional nos pareció inconveniente que el diputado de Los Santos integrara la comisión y estuviera de los dos lados del mostrador, en una palabra. Y sobre la marcha, esa situación se ha ido comprobando y han ido surgiendo elementos que obligan a profundizar la investigación, y hay dos casos bien concretos que son puntos oscuros, ¿no? Uno que tiene que ver con los locales de Cambio Nelson en las terminales de ómnibus de Maldonado y de Punta del Este, que, como es sabido, la Intendencia de la Administración del ingeniero Antía llevó al desalojo de esos locales mediante acciones judiciales, y en toda esa investigación que se hace administrativa dentro de la propia Intendencia y dentro del propio desarrollo de la investigación de Cambio Nelson, no ha podido comprobarse que nunca hayan realizado un pago por los alquileres, ni tampoco que la administración de Los Santos haya hecho acciones ni judiciales ni administrativas, ni para recuperar los locales, ni para cobrar los alquileres que se estaban debiendo. Eso a su vez tiene una investigación en el juzgado penal, aquí de Maldonado, que fue realizado por la administración actual de Antía, que involucra todo el caso de las terminales, que es mucho más amplio que Cambio Nelson, ¿verdad? Y que el diputado Darío Pérez introduce en la comisión investigadora el pasado martes al exedil y expresidente de la Junta, Daniel Rodríguez. Lo introduce claramente y está citado por mí, el exedil Daniel Rodríguez, para concurrir a la comisión investigadora, porque en su condición de edil del Frente Amplio, pero que él pasó de un sector al otro, ¿verdad? Originalmente fue electo en el 2005 como edil suplente por el sector de Darío Pérez, pero después en aquella corrida de ediles que hubo en el periodo 2005-2010, por vaya a saber uno qué ventajas que le ofrecía el intendente de Los Santos, hay una corrida de ediles que pasan a militar en la 738. Y en la etapa posterior, cuando este grupo económico administraba las terminales, el exedil Daniel Rodríguez formaba parte del equipo político de Los Santos. Entonces, sumamos eso, sumamos a que los locales nunca pagaron. Encima, además, de Los Santos deja la intendencia, asume Susana Hernández. Susana Hernández tampoco hace ninguna acción por cobrarle los adeudos a Cambio Nelson y paralelamente opera con Cambio Nelson. Entonces, son cosas que la justicia es la que tiene la última palabra, pero que a nosotros, desde el punto de vista de la comisión investigadora, los califico como puntos muy oscuros que no quedan claros. Y con respecto a Fariña, tenemos otro punto oscuro. Cuando Fariña denuncia ese vínculo para facilitar los trámites, dice Fariña, para facilitar que nos dejen fraccionar en primera línea el campo del Entrevero, cosa que no se podía, dice Fariña, ¿qué ocurre? Ahora, durante la administración de Antía, aparece un expediente que se origina en la Junta Departamental de Maldonado, también con un edil del Frente Amplio, que hace un pedido de informe en el periodo de Los Santos del 2010 al 2015, que el edil Andrés de León, como presidente de la Junta, tramita a la Intendencia Departamental y que nunca fue contestado sobre el campo del Entrevero. O, casualidad, otro punto oscuro de la administración de Los Santos.
Ese expediente preguntaba específicamente si esos terrenos eran públicos o eran privados y en qué condiciones estaban desde el punto de vista de la legalidad para llevar adelante un proyecto, en definitiva, de fraccionamiento. Ese expediente queda cajoneado, por decirlo también en términos sencillos, en la Secretaría General de la Intendencia de Los Santos durante 3 años. Y posteriormente se deriva a la Dirección de Higiene, casualmente cuando Fariña cae preso, coinciden las fechas. Otra casualidad que se viene sumando a todos estos puntos oscuros. En ese expediente nunca se le contestó, pero sí se tramitó un expediente a la Dirección Nacional de Catastro acerca de los padrones para ver cómo podría llevarse adelante el fraccionamiento. Eso ocurre en concordancia con lo que Fariña manifiesta. Incluso también el ex edil Pablo Galo del Partido Colorado, en una extensa y detalladísima nota que hace a Correo de Punta del Este, detalla cómo él viajaba con Wilson Sanabria en avión privado que enviaba Leonardo Fariña por proyectos de inversiones en el departamento de Maldonado. Empieza a tomar forma lo que Fariña dijo en su momento. Y en ese momento quien gobernaba Maldonado era de Los Santos. Más aún, Pablo Galo habla del proyecto de Piedras del Chileno, con la inversión inmobiliaria. Fariña decía que era un negocio redondo, puerto privado, hotel, casino, viviendas. No me acuerdo de la lujo. palabra que empleó Fariña en las declaraciones, Sí. pero dijo era un golazo, un bombazo, Sí. una papita, no me acuerdo cómo fue. Algo así, exactamente. Pero cuando aparece el ex edil Pablo Galo y dice, incluso atribuyéndose que él era quien había generado los vínculos con Fariña, queda claro que sí venía el avión privado, que iba con Wilson Sanabria y habla de reuniones con De Los Santos, el ex edil Pablo Galo, por estos temas de estas inversiones tan importantes, acompañado de Maximiliano Acosta, que Maximiliano Acosta era el brazo ejecutor de Lázaro Báez. Entonces empieza a no ser tan disparatado lo que Fariña pudo haber parecido para algunos en el primer momento. Y aparece ese expediente del entrevero que, casualidad también, usted recordará que en la administración de Los Santos había una férrea protección de lo que era la faja sobre la costa, impidiendo incluso por medio de un bloqueo cobrarle contribución inmobiliaria a esos padrones que podían ser privados, pero estaban sobre la costa, con el argumento de que había que proteger la faja pública y la faja costera, cosa que no le pasa en la administración de Los Santos al campo del Entrevero. El campo del Entrevero queda excluido de ese bloqueo y paga y sigue pagando las contribuciones. Entonces empezamos a sumar las declaraciones y las denuncias, no declaraciones, del diputado Darío Pérez, de su edil Andrés de León, de Leonardo Fariña, del ex edil Pablo Galo, que da muchos detalles específicos. Otra nota de prensa que no circuló acá en la prensa local, o por lo menos yo en la investigación no lo pude encontrar, pero sí circuló en la prensa en Argentina, de reuniones en las cuales participó en Buenos Aires, en el Hotel Alvear, el exintendente de Los Santos, junto a empresarios argentinos y a Wilson Sanabria. Entonces, empezamos a encontrar los elementos, empezamos a encontrar un hilo conductor. Nosotros no somos quienes determinamos en el Parlamento si alguien es culpable penalmente o no, ¿verdad? Eso es competencia de un poder independiente que es el Poder Judicial. Pero la comisión investigadora, para poner un ejemplo para quienes nos están escuchando y viendo, que se comprenda, como pasó con ANCAP. Se hizo la comisión investigadora en el Senado, se investigó, se encontraron presunción de posibles delitos y se llevó todo a la justicia, a crimen organizado, y ahí se continúa. Ese es el procedimiento que debe hacer el Parlamento. Pero para empezar debemos respetar la libertad de trabajo de esa comisión y no entorpecer, porque no es solo el hecho que De Los Santos esté presente cuando sesiona la comisión, se genere la violencia de que venga el diputado Darío Pérez a ratificar todas las denuncias que hizo públicamente, si esté De Los Santos del otro lado del mostrador, escuchando como integrante de quienes investigan. No es solo ese hecho que podemos decir absurdo y con falta de ética total, sino que además entorpece porque hace pedidos de informe que son absurdos y que son ridículos. Y voy a poner un ejemplo.
Una vez que se retira el diputado Darío Pérez, el diputado de Los Santos pide que se oficie a la Corte Electoral que se envíen los resultados de las elecciones 2004, 2005, 2014 y 2015. En primer lugar, no es necesario oficiar a la Corte Electoral. Cualquiera de nosotros, usted, yo, cualquiera de los que están mirando la televisión, prende la computadora, pone corteelectoral.gov.uy, elecciones 2004 y tiene todos los resultados lista por lista, porque eso está cargado en la página de la Corte. O sea que si él quiere aportar eso, lo puede traer perfectamente. Oficiar a la Corte Electoral lleva meses, porque lleva todo un trámite administrativo dentro del Parlamento, todo un trámite administrativo dentro de la Corte Electoral. ¿Y para qué hace esto? Lo hace para decir que con eso va a demostrar que el corrimiento de votos pasó del Partido Colorado al Partido Nacional. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, hace muchas décadas, más de un siglo, que en este país el voto es secreto. O sea que no va nadie a poder demostrar quién votó en tal elección en octubre del 2004 tal cosa y en mayo del 2005 o del 2015 tal otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hablamos de corrimientos de voto, no solo se corrieron votos del Partido Colorado al Partido Nacional, que es verdad, porque buscaban la alternativa posible al Frente Amplio, porque la gente de Maldonado estaba harto del gobierno de Los Santos, del destrozo que se habían hecho en este departamento, de que había una deuda de más de 90 millones de dólares en la Intendencia, que no se atendían los servicios en la forma que la gente requería, en que Maldonado se había venido abajo. Hartos de eso, y viendo que el Partido Colorado no era alternativa de gobierno porque no iba a llegar nunca, muchos dijeron, apostamos al Partido Nacional. Es verdad, vinieron solos, dirigentes que vinieron con sus agrupaciones y que queremos apoyar al Partido Nacional. Queremos apoyar porque queremos sacar al gobierno del Frente Amplio. Pero vinieron muchos del Frente Amplio. Y yo voy a decir que yo que comparecí en la elección departamental encabezando la lista 44, tenía un candidato a alcalde en San Carlos que era un dirigente que había dejado el Frente Amplio para venir a militar en el Partido Nacional. Y Antía, y hoy es un cargo de confianza de la administración de Antía. Hay muchos dirigentes, vecinos, ciudadanos de a pie que dejaron el Frente Amplio para venir a votar al ingeniero Antía. ¿También alguno con cargo de confianza? Bueno, vuelvo a decir, doy ese ejemplo. Más allá de ese ejemplo. Hay otros ejemplos. La gente puede pensar, vinieron a apoyar al Partido Nacional y a cambio le dieron cargos de confianza. No, no es eso. En este caso de ese dirigente, fue un dirigente que se lo ganó por sí mismo, compareció como alcalde y porque siempre un intendente elige su cargo de confianza por confianza política y por la capacidad para la gestión. Tema que está en el tapete ahora, ¿no? Y por la capacidad de gestión. Sí, ni que hablar. Ahora, yo voy a dar un dato que cualquier ciudadano puede entender claramente. De Los Santos era intendente. Tenía una bancada prácticamente de 17 ediles, por lo que había hablado de ese corrimiento que había habido desde Cabildo hacia la 738. Y en la elección del 2014 sale diputado apenas, discutiendo voto a voto con Huelmo y gana por 140 votos, con 8.000 y algo de votos. Y en la elección del 2015 saca 2 ediles el exintendente de Los Santos. ¿Dónde están los votos? Si el Frente Amplio además perdió. Muchos de esos votos pasaron al Partido Nacional. Entonces hubo corrimiento de votos del Frente Amplio al Partido Nacional, hubo del Partido Colorado al Partido Nacional y habrán habido otros corrimientos que son imposibles de mostrar. Entonces él, ¿para qué entorpece el funcionamiento de la comisión con algo que no va a aportar nada ni va a aprobar nada? ¿Cómo se designan los integrantes de la comisión, en este caso de esta comisión investigadora? De todas las comisiones que tiene el Parlamento, los designan las respectivas bancadas. O sea, las bancadas comunican los integrantes al presidente de la Cámara, el que esté de turno, y proponen sus nombres. Con respecto a eso, es muy interesante esa pregunta, yo le pregunté al diputado Darío Pérez el martes pasado cuando compareció si él... Con De Los Santos adelante, ¿no? Con De Los Santos adelante. Integrante de la comisión y Darío Pérez como compareciente en la como comisión. Como compareciente sentado del otro lado del mostrador, como digo yo. Como compareciente. Que con mucho gusto y con mucha voluntad fue muy abierto y muy explícito en todo lo que habló. En una situación violenta, realmente incómoda para cualquiera. Yo le pregunté específicamente si él estaba de acuerdo con que De Los Santos hubiera sido designado por la bancada del Frente Amplio para integrar esa comisión. A lo que me respondió
que a él nadie lo había consultado. Y esto consta en versión taquigráfica, ¿eh? Esto no fue una conversación personal mía con Darío Pérez. Dijo, a mí nadie me consultó, lo cual es muy fuerte esa declaración, ¿verdad? Una bancada del Frente Amplio que a uno de los diputados de Maldonado, que están directamente vinculados con este tema porque denunció él públicamente, como todos sabemos, una serie de hechos muy graves vinculados a Cambio Nelson, al apoyo de Wilson Sanabria a De los Santos, no se lo consulta con la integración de la comisión. Es un diputado rebelde, ¿no? Un descarriado del Frente Amplio, capaz que por eso decidieron no tenerlo en cuenta. Yo ahí no voy a opinar. Se me ocurre, es un digo pensamiento que es mío. muy fuerte que Darío Pérez en la comisión diga, a mí nadie me consultó. Pero además agrega, pero estoy dispuesto a decir ahora mi opinión, no estoy de acuerdo. Entonces, me parece que más allá y aún presumiendo la inocencia total que pueda tener De los Santos en todo esto, no debiera integrar esta comisión. Porque, vuelvo a decir, conceptualmente no se puede aceptar que alguien que está investigado forme parte de quienes investigan, pero además porque está entorpeciendo permanentemente el funcionamiento de la comisión. Si releen las versiones taquigráficas, que son públicas, y eso es bueno que la población lo sepa, cualquier vecino entra a la página del Parlamento y puede leer todas las versiones taquigráficas de todas las comisiones. Esta no es secreta, o sea que está todo publicado, y pueden ver que las discusiones y los palos en las ruedas y las piedras que pone todas las reuniones de comisión de los Santos para impedir un buen funcionamiento de la comisión. Elizabeth, tenemos que ir cerrando la entrevista. Sí. La potestad de remover a un miembro de la comisión también la tiene el partido político. O sea, por más que ustedes lo pidan, la remoción, el Frente Amplio, por algo designó De los Santos en la comisión. Exactamente. Esperamos nosotros, ahora se reinicia el trabajo de las bancadas el 1 de marzo, y esperamos que ante los hechos que se han ido dando, porque nosotros lo planteamos desde el inicio, pero pensemos en la buena fe de la bancada del Frente Amplio, que pensó que no sería tan problemático porque confiaba o presumía la inocencia de los Santos y entonces no consideró que fuera un inconveniente que integrara la comisión. Pero a la vista está ahora cómo se vienen desarrollando los hechos y cómo se vienen dando las situaciones y cómo se vienen dando los impedimentos y las trabas que le pone permanentemente pidiendo una cosa y otra y otra y otra y otra que no tienen nada que ver con el objeto de investigación de la comisión, que reflexionen y revean esta situación. Pero sí, además de que es una potestad del partido la designación, no nos olvidemos que tienen las mayorías absolutas en la Cámara y cualquier acción que la oposición quiera hacer, si el Frente Amplio se abroquela con su mayoría, es imposible llevarla adelante. Y esto es muy importante precisarlo, porque como ejemplo también, hoy en día nos reclaman qué hace la oposición con esta situación de emergencia tan grave que vivimos con la seguridad. La oposición viene haciendo y trabajando y proponiendo desde el primer día. Solo el senador Larrañaga tiene 12 proyectos de ley que están cajoneados, que el Frente Amplio se niega a estudiar. Y le digo a todos, recuerden esta fecha, febrero de 2018. El senador Larrañaga presentó el proyecto para la reclusión permanente, cadena perpetua, como se le llama, revocable, eventualmente. Después de los 30 años. Después de los 30 años. Lo presentó el 19 de febrero del 2018. Vamos a ver qué hace el partido de gobierno con eso. No tiene por qué estar de acuerdo, pero pongámoslo sobre la mesa, estudiémoslo, trabajémoslo. ¿Qué votos van a haber a favor o en contra de un proyecto de ese tipo que la población lo está pidiendo a gritos? Entonces sí hacemos, todos los días del año hacemos, todos los días la oposición está trabajando, pero viene el Frente Amplio que domina el Poder Ejecutivo, obviamente, domina el Parlamento legítimamente, porque democráticamente consiguió esas mayorías, pero que ignora al resto de la oposición, de toda la oposición que forma parte de ese Parlamento, que representa la otra mitad que no votó el Frente Amplio, y domina también el Poder Judicial porque le resta los recursos. Esa discusión se dio en el presupuesto quinquenal, se dio en la rendición de cuentas, ningunea al Poder Judicial, presiona a fiscales y a jueces. Entonces, en definitiva, tiene el contralor, y me hago cargo de lo que digo, de los tres poderes del Estado. Por lo tanto, es responsable, en el caso en materia de seguridad, de abrirse a la población, de abrirse, que nosotros no somos perfectos ni somos los dueños de la verdad, pero capaz que alguna idea de las tantas que hemos propuesto puede servir para ayudar.
Elizabeth, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias, hasta cualquier momento. La diputada nacionalista Elizabeth Arrieta conversando con nosotros sobre todos estos temas. Les proponemos hacer una pausa y ya regresamos.